Bendiciones, amada familia. Deseo que estén bien en cualquier lugar en que se encuentren. Una vez más les traigo un mensaje y esta vez vamos a compartir un mensaje que lleva como título ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es una pregunta o también puede ser una expresión de alguien que expresa ante ciertas circunstancias de la vida, mayormente difíciles, negativas. Y sorprendentemente vemos que es una pregunta que muchos no hacen cuando todo va bien. ¿Qué significa? Es muy difícil o raro que veas a una persona decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me va bien a mí y no a otros? Es algo, para no decir imposible de ver, es algo difícil. Pero sí, esto no significa que la gente no hacen esta pregunta. Como le estaba diciendo, es una pregunta o es una expresión que poca gente hace cuando las cosas le van bien. Pero sin embargo, esta expresión es una expresión muy general cuando encuentras, o sea, cuando una persona está en una situación no buena y es como expresando un lamento, expresando una situación que no está feliz con ello. Pero como lo he dicho, no significa que en ocasiones buenas la gente no lo dicen. Hay a veces que decimos que, o sea, estás tan agradecido y dices a Dios, ¿qué hice para merecer esta gracia, este favor que tú me estás haciendo? O sea, como símbolo de agradecimiento. Pero al punto o a la dirección a que me voy es en esta dirección que muchos se encuentran en problemas y hacen esta expresión de ¿por qué a mí? Y de verdad es muy importante conocer por qué a ti. Es muy importante que cuando veas ciertas cosas, acontecimientos pasar en tu vida, no solo te enfoques en mirar solo el problema, mirar lo que está pasando, sino también es importante conocer el porqué de las cosas. Y por otra parte, por qué tú en esta escena, en este escenario, por qué tú, es muy importante. Y Dios en esta tarde nos quiere hacer entender del por qué tú, por qué a mí, por qué a ti. O sea, esta pregunta te va a hacer entender quién eres. Te va a hacer entender quién eres. Porque muchas veces cosas suceden en nuestras vidas no por suceder. Tal vez es por quién eres. ¿Qué posición ocupas en tu familia? ¿Qué posición ocupa en la vida de la gente? ¿O quién eres? En resumen, ¿por qué a mí? Y este tema de hoy vamos a aprender de alguien muy importante en la Biblia, es el endemoniado gadareno. En la vida de esta persona no me puse a pensar. La palabra dice que tenía tantos demonios en el cuerpo, legión, que calculándolo o yendo a lo que llaman legión es más de miles y miles de demonios. Y estos miles de demonios estaban en una persona. Me acuerdo en un momento estuve meditando esta palabra con mi esposo. Y fija ver que la misma pregunta que mi esposo hizo es la misma pregunta que me hice aquel día. ¿Y por qué de tantos demonios en una sola persona? Y muchas cosas, a veces cuando Dios nos libera, yo suelo decirlo a la gente que, o sea, la liberación no es solo demonios, como lo estamos citando el ejemplo del endemoniado. También puede ser otras cosas, actitudes, costumbres que también cuando Dios viene a tu vida cambia, transforma para que seas una persona mejor. Pero vamos a esta persona que es fue un endemoniado, pero vio la gloria de Dios.
me gustaría que dirijamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 8 del verso 26 al verso 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que apacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios saliendo del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desempeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. ¿Por qué a mí, el endemoniado gadareno? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí de esto, de lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me es difícil avanzar? ¿Por qué quiero hacer esto? Bloqueo. ¿Por qué lo otro? ¿Por qué todos pelean contra mí? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de tantas cosas que pasan en mi vida? ¿Por qué a mí? Esto mismo, como les estaba diciendo, es una pregunta que hicimos cuando Dios nos abrió los ojos y nos dirigió en un momento. Estaba meditando con mi esposo que nos quedamos: ¿por qué de esta persona? ¿Por qué de tantos demonios? Pero después, en la palabra que el Señor nos hizo entender, que quiero compartir con ustedes en esta tarde, el hecho de que veas que esto te pasa a lo otro, y como si tú eres el centro de todas las cosas negativas, malas, hay un propósito en tu vida. Tú no eres cualquier persona. Y muchas de las veces, si lo miramos en el aspecto espiritual, quiero corregirme y aclarar algo muy importante. No estoy diciendo que el hecho de que te pase malas cosas significa que porque tú eres el que agrada a Dios. No lo estoy diciendo. Lo que trato de decir o explicar es: muchas veces en nuestras vidas, el enemigo, cuando él descubre o ve
qué tipo de persona, qué instrumento eres para Dios. Y Él sabe que si esta persona, este instrumento opera al diseño de Dios, puede ser una persona peligrosa para el mundo de las tinieblas. Por lo que Él va a pelear de toda forma para que el plan de Dios no se cumpla en su vida, en tu vida. Y justo el ejemplo claro podemos verlo desde el nacimiento de Jesús, en Jesús, desde el nacimiento de Jesús. Cuando anuncian que el Mesías va a nacer, Herodes aquel momento, él manda a que maten a todos los niños. Y se podría decir, ¿por qué en este momento? Porque el diablo, el enemigo, ya había visto lo que estaba para pasar. Y por eso se levanta cuando él mata. Él firma un edicto para matar a todos los niños. Sabía, no mataba a los niños por matar. Él sabía que de entre estos niños había un niño especial, un niño que venía a cumplir un plan de Dios en la vida. Y para paralizar la obra de Dios, Él toma una estrategia que tenía que paralizar la obra de Dios. Y vemos no solo cuando Jesús nace, también en el momento que ve el ministerio, la palabra de Dios dice que cuando Jesús viene a comenzar su ministerio, tiempo antes, el diablo viene contra él a tentarle, pero él le vence. ¿Por qué a ti? Tú no eres algo, una de las cosas que tienes que saber, tú no eres cualquier persona en Cristo, muy claro, en Cristo. Cuando tú eres esta persona que Dios, si tú eres esta persona que Dios ha puesto su proyecto, o estás una persona que Dios ha llamado para una misión en esta tierra, el diablo te ve como una amenaza. Y él va a buscar toda manera de paralizarte. Si no puede paralizarte en Egipto, va a querer destruirte en el desierto. Si no puede destruirte en el desierto, va a querer destruirte antes para que no llegues a la tierra de Canaán. Si él no puede destruirte siendo niño, va a buscar manera de destruirte. O sea, él, si eres una persona, por eso tienes que entender quién eres en Cristo. Esto te va a hacer a no hablar, hasta no vivir por así. Por eso muchas veces solemos hablar a los jóvenes que tú no eres cualquier persona, cuidado. Tú no eres cualquier persona que tu imagen va a estar en cualquier lugar. Cuidado. Tú eres un siervo, una autoridad de Dios. Por lo que en el momento que tienes esto en la cabeza, que no, yo no soy cualquier persona, también vas a vivir como tal. No vas a hablar por hablar, no vas a hacer por hacer, porque entiendes quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Por qué a ti? Aleluya. ¿Por qué a ti? Responde a quién eres tú. Esta persona, vemos este endemoniado gadareno con tantos demonios, legión, que son miles y miles de demonios. ¿Por qué en una persona tantos demonios? Aleluya. Vemos antes de llegar aquí, encontramos un acontecimiento que pasa en el mar cuando Jesús se va a Gadara para ir, o sea, para esta misión especial de liberar, de actuar, de liberar a esta persona para que el plan de Dios
pueda cumplir, pueda realizarse, porque el maligno ya había encadenado a esta persona, ya le había atado de tal manera que hasta le saca en medio del pueblo y le lleva en los cementerios donde no hay vida, donde esta persona no puede volver a estar una persona normal, una persona que ya vive en el lugar de los muertos. El diablo le da un destino, pero siendo que Dios tenía un destino diferente para esta persona. Pero ¿qué pasa cuando el maligno ve este futuro que Dios tiene para ti? Se levanta contra ti. Por eso tú tienes que saber quién eres tú. En Cristo Jesús, ¿quién eres tú? Aleluya. Hasta la palabra de Dios dice que suele haber un viento, suele haber cosa terrible dentro en el mar. Jesús en la barca con sus discípulos, que el maligno se levanta y dice: no, tú no puedes pasar al otro lado, tú no puedes. Sabía, el viento no levantó, la oposición no levanta. Cuando ya ves que tú eres amenaza del diablo, sepa que hay algo, hay una luz, hay algo que está explotando en tu vida, que el maligno no puede soportar. Por eso, si tú no eres una persona que el maligno teme, si tú eres una persona que también lengue, como lo suele llamar un hermano, el maligno no tiene tiempo para ti. Él no va a cualquier persona. Él sabe a quiénes se dirige. Él sabe a quiénes se dirige. Él no se dirige a cualquier persona. Y por eso vemos que en este pueblo gadareno, la única persona que la palabra de Dios habla de toda la región de Gadara es este endemoniado. ¿Por qué este endemoniado? La palabra de Dios nos revela aquí. Cuando Jesús arriba en el lugar, los demonios se levantan y dicen: ¿qué tienes que ver con nosotros? Tú no eres una persona, tú eres una persona que Dios ha puesto para gobernar territorios. De tal manera que si tú estás libre, si eres libre, si eres esta persona que Dios usa, las naciones no te pueden sostener, porque el poder de Dios que opera en ti es terrible. Aleluya. Y vemos aquí los demonios se van a encuentro, a amenazar a Jesús que vuelva. Este territorio ya es nuestro. Este territorio ya lo hemos cogido. Tú no tienes nada que hacer aquí. Pero Jesús no vino ahí por venir. Por eso no nos cuenta que Jesús volvió y fue a la ciudad. No, solo vino a una misión. Terminó esta misión y dejó la misión cumplir. Se fue. Pero Él vino a trazar, a abrir un camino. Ya estaba cerrado. Vino a abolir, vino a destruir lo que ya está. Vino a restaurar, a levantar las ruinas. Porque hay a veces que Dios no necesita mucha gente para hacer cosas grandes, como lo vemos en Gedeón, que suele decir que Dios le dice: disminuye el ejército. Dios no necesita cantidad, no es la cantidad de Dios para operar aún en ti, pero si Dios deposita su poder, su espíritu en ti, tú puedes venir a ser el que tu familia necesitaba, esperaba, a fin de que muchos sean salvos. Tú eres el que tienes que venir a fin de que muchos puedan ser libres.
Y esta es esta persona que Dios tenía un plan en su vida. La palabra de Dios dice, cuando Jesús suele llegar, los demonios van al encuentro y le amenazan, pero Jesús suele liberar a esta persona. Pero veamos algo muy importante. Cuando la gente, los gadarenos, ven cómo Jesús libera a este hombre, ve lo ocurrido, va a contar a otros de la ciudad. Y ellos, ¿qué hacen? Echan a Jesús. Le dicen, no vengas aquí. Pero a diferencia, el que era endemoniado, él sí dice a Jesús, quiero estar contigo, déjame estar en tus pies. Y esto te hace entender lo especial que tú eres. Es tan gente que si dan a Cristo, dan por completo. Mientras están en un entorno donde todos rechazan a Jesús, donde no quieren que la verdad llegue. Pero tú eres esta persona que abre a la luz de Dios, que dice, ven, que venga tu reino, que venga tu reino en mi vida, que venga tu reino en mi familia. No quiero más otro reino, no quiero vivir bajo el dominio, lo que domina a mi familia, lo que domina a mi nación, lo que domina a mi entorno. Quiero vivir bajo el dominio de Cristo. Vas a ver como si el maligno te aflige, te coge y te lleva en los cementerios, te quita de la ciudad de tal manera que nadie quiera tener ningún asunto contigo, te aparta de la gente, te hace que quedes solo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona influyente. Él sabe que si tú eres esta persona diseñado por Dios, muchos pueden ser libres, cambiados a través de ti. Y vemos aquí, muchos rechazan, el pueblo rechaza a Jesús, pero una persona le coge y de esta persona muchos suelen ser afectados, salvos. Veamos lo que dice la palabra de Dios aquí. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El hombre se va por toda la ciudad. Tú eres imparable, tú eres ilimitado. Y por eso el enemigo sabe que si no te para, tú puedes hacer mucho daño al mundo de las tinieblas, al infierno. Y busca manera de agarrarte, de afligirte. Pero vemos a Pablo que dice, yo me gozo de mis aflicciones, de lo que paso, porque ya entiendo el propósito de Dios para mi vida. Ya entiendo, y esto te va a dar la paz. Por eso la palabra de Dios nos dice que las aflicciones en Cristo son para gloria. Tú no eres abatido, afligido por así, no. Tu aflicción, tu lágrima tiene un propósito delante de Dios. Y estos que entienden el propósito de las cosas hacen que cuando una situación viene, lo mira y entiende y dice, sé quién soy. Esto ha venido, pero yo soy esta persona en Cristo. Yo no moriré en este asunto. Yo sé que mi gloria, la gloria de Dios se manifestará. La palabra de Dios dice, Jesús le suele decir, ve a tu casa, ve a contar
a los tuyos lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Dios le está enviando a una misión de prédica, de evangelización, hablar de la gente de Cristo en una ciudad que ya está atado por el enemigo. Pero Dios, cuando Él viene, Él envía gente especial para ir a continuar la obra de Dios. Y Él, cuando va, no solo va a los suyos, a su familia, sino que va en toda la ciudad. Ya ves porque tú eres esta persona que ves como es el enemigo quiere afligirte, porque sabe que si tú te levantas, muchos son levantados. Tu éxito es éxito de muchos, por lo que no solo veas tú, sepa quién eres y por qué, y sepa quién eres y qué conllevas. Así que tienes que entender quién eres, porque si entiendes que a través de ti tú eres esta persona que tiene que venir, tú eres el que tiene que venir para que muchos puedan también ser salvos. A través de ti otros se levantarán y otros pueden levantarse para la gloria de Dios. Y Dios te ha hecho esta herramienta fuerte y poderosa. Por eso no vuelvas a llorar, no te afliges, no te derrumbes porque ves al enemigo, a los vientos pegarte. Manténgate firme porque tú eres esta persona que Dios ha elegido para el bien, para su gloria en el mundo, en tu familia, en tu nación. Dios te ha elegido. El Gadareno y suele hablar a todos de Cristo. Dios también espera de ti que sepas que la misión que Dios te da, la misión por el que Dios te ha llamado, el enemigo no te va a aplaudir. Siempre va a estar ahí para atacarte, pero sepa una cosa, tú eres atacado, pero nunca serás abatido, nunca serás vencido, porque el que está contigo es más fuerte que los que y el que está contra ti. Así que tome la fuerza en el nombre de Jesús.